Bueno, buenos días. Bueno, ya me han presentado. Soy la responsable de los servicios técnicos de Italsan y además Environment Product Manager. Hoy vengo acompañada con la responsable hotelera, Ana Pastallé. Y bueno, en torno a todo el tema, ¿no?, que hoy estábamos hablando, bueno, pues explicaros, ¿no?, nuestro sistema NIRON, cómo va a contribuir en todos estos sellos, LEED, BREEAM, etcétera. Bueno, para quien no nos conozca, no sé si alguien no nos conoce, somos fabricantes de sistemas plásticos, ¿vale? Eso quiere decir que somos fabricantes de tuberías y accesorios que se fabrican normalmente, la gran mayoría, en polipropileno, ¿vale? ¿Y para qué sirven? Pues para trasegar fluidos de bastantes tipos, ¿vale? Hoy, bueno, os explico un poquito. ¿De dónde venimos? Pues venimos de los años 80, ¿vale? Somos socios de un fabricante italiano que se llama Nupi, con el que siempre hemos apostado pues, por la evolución y la innovación de nuestros productos para siempre buscar esa solución en esa evolución del mercado de las instalaciones hidrosanitarias, ¿vale? Y últimamente hemos apostado ya por todo el tema de la sostenibilidad para dar una eficiencia real de nuestros productos a los clientes. Entonces, dentro de todas nuestras gamas, que hay muchísimas gamas, la que le llamamos el producto estrella es el llamado sistema NIRON. ¿Y qué es el sistema NIRON? Pues el sistema NIRON, la palabra sistema quiere decir la unión de tuberías y accesorios bajo un método de soldadura que nos va a dar esa trazabilidad de toda la instalación al completo. Entonces, dentro de las tuberías tenemos, como ven, una amplia gama de tuberías, algunas, hay más, pero bueno, estas son las principales. Quedarse con la idea de que, por ejemplo, las tuberías, la primera de allí, que se llama monocapa, bueno, NIRON monocapa, las monocapas son las que sirven para trasegar agua que no tiene temperatura, ¿vale? Porque solamente es polipropileno y no se van a dilatar. En cambio, luego todo el resto ya son tuberías que van a tener fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un componente que se utiliza en las tuberías para que pueda contraerse cuando hay un trasiego de fluido a temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura del fluido lo que va a hacer es intentar dilatar esas tuberías y no se romperían nunca, pero el efecto, cuando tú ves algo que parece que está pandeando, esto se va a romper. Entonces, por eso se fabrican con fibra de vidrio, para que tú físicamente no veas nada. Se hace una buena soportación y tú no ves que por ahí trasiega temperatura elevada. De ahí tenemos, por ejemplo, el NIRON Fiber Blue o el NIRON Premium, son tuberías que están pensadas para redes de agua caliente sanitaria, ¿vale? Después tenemos la de NIRON Clima, evidentemente para clima, y otras tipologías pues para contraincendios, para torres de refrigeración, como el NIRON Cool Pro, o incluso pues preaisladas para estas distribuciones de hoteleros que tenéis, pues resorts, ¿no?, que en un edificio hacéis la producción y lo vais a dirigir a distintos edificios. Entonces se utilizan las tuberías preaisladas para evitar las pérdidas térmicas. Y todo esto tiene un denominador común. ¿Y cuál es? Pues la materia prima. Solo trabajamos con materias primas de alta calidad, ¿de acuerdo? Que las producen, pues aquí tienen los nombres, los principales proveedores de materia prima, como es Borealis o Lion de Basil o Sabic. Lo más importante es poder conocer la trazabilidad, que ya se ha hablado antes, de esa materia prima. Es decir, necesitamos saber de dónde se produce, cómo se va a utilizar en el proceso de producción y lo que va a tener nuestro cliente en sus manos en su instalación. Es muy importante que siempre pidáis esa trazabilidad. ¿Y todo esto cómo lo podemos garantizar? Pues a través de certificados, ¿vale? Tenéis que exigir como hoteleros que todas vuestras instalaciones tengan los certificados, lo que le llamamos de producto, que es decir, a ver, estos tubos y estos accesorios se están cumpliendo la norma, se fabrican correctamente y además certificado de sistema. El certificado de sistema es el certificado que ese tubo y ese accesorio se ha aprobado en un laboratorio, en España es AENOR, ¿no?, el organismo oficial, que te hace los ensayos y realmente los sueldan, hacen esa unión molecular y realmente dan los valores que exige la normativa. Eso es muy importante también, que siempre tengan esos certificados. Pero hoy vamos a hablar de cómo nos contribuyen todas estas gamas a acreditaciones medioambientales, que se está hablando ahora, ¿no?, todo lo que estamos hablando. Como ya saben y ya se ha indicado, ¿qué son estos sellos medioambientales? Pues nos están fomentando que construyamos de forma sostenible nuestros edificios, nuestros hoteles, para poder generar realmente un beneficio, tanto económico, que es lo que se está hablando, ¿no?, todo el rato, de la reducción de energía, también un beneficio social y un beneficio medioambiental. Y todo esto para todas las personas que siempre están alrededor de la vida útil de ese edificio. ¿Y el sistema NIRON cómo ayuda? Pues en 5 aspectos, como ven, muy relevantes a nivel del edificio, como son la reducción energética, veremos también reducción del consumo de agua, el beneficio económico que todo esto va a conllevar, la gestión eficaz de residuos y la gestión medioambiental.
Empezamos por la reducción energética. ¿Cómo ayudamos? Tienen que pensar que una instalación se le llama eficiente cuando no hay dispendio de energía o evitamos el dispendio de energía desde que se produce, por ejemplo, el agua caliente, el punto que se produce hasta el punto que se distribuye. Entonces ahí el punto o la propiedad física más importante que afecta a las tuberías es lo que se le llama rugosidad interna. ¿Qué es la rugosidad interna? Pues es la rugosidad de las paredes interiores de las tuberías. Si tenemos una rugosidad interna bajita, como pueden ver, el coeficiente de rugosidad del sistema Nirón es muy bajo respecto, por ejemplo, al acero, estamos asegurando que en ese interior de la tubería, al cabo de los años, no va a haber ningún depósito, ni después las incrustaciones que se generan, por ejemplo, en tuberías de acero, y por lo tanto el edificio va a mantener su estructura de diseño durante toda la vida útil del edificio, que eso es lo importante, que no hayan cambios, que tú diseñas de una manera y luego con los años van pasando cosas y luego no funciona, etc. Y además, supongo que lo sabrán, todas las tuberías que son poliméricas o plásticas, como le digan, no se pueden corroer. El plástico no se corroe, no tiene ni corrosión interna ni corrosión externa. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de la vida útil la parte interior del tubo se queda intacto y por lo tanto todo el caudal que puede pasar es el mismo de diseño, siempre que las condiciones de la instalación se estén realizando de forma correcta, ¿vale? No pasa así en las tuberías de acero, que por dentro se van corroyendo, no sé si alguna vez han visto alguna fotografía del óxido que se va quedando en las tuberías y al final va cerrando tanto el diámetro interior que nos afecta mucho en toda la parte de la reducción energética. Además, hay un aspecto importante que es las pérdidas de carga. Ya sabrán que un edificio, una instalación, se ha de mirar, ¿no?, calcular las pérdidas de carga. ¿Cómo las calculamos? Pues las calculamos siempre mirando el diámetro interior de la tubería, ¿vale?, el caudal que se necesita y ese factor de rugosidad. Aquí arriba ven la fórmula, que ahora les explicaré. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando va pasando el tiempo, en una tubería, por ejemplo, Nirón, que es plástica, no hay esas incrustaciones que le he indicado. Pero en cambio en acero, depende de qué tipo de instalación, cada vez hay más y se va corroyendo. Y entonces, como pueden ver, la fórmula, la F es el factor de rugosidad interna. Si ya tenemos una F, un factor de rugosidad bajo, como es el sistema Nirón, ya vas un poco adelantado. Pero como ven, la Q es el caudal, que ya está al cuadrado, pero está directamente, es directamente proporcional. En cambio, el diámetro está en el denominador, pero está encima elevado a la quinta potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si el diámetro interior del tubo está de diseño en un diámetro, pero por ejemplo en acero va pasando el tiempo, cada vez es más pequeño, como está debajo en el denominador y encima elevado a la quinta potencia, las pérdidas de carga se te dispara, como se ve. Entonces aquí hay una progresión para que vean, para hacer así rápido, ¿no?, el tubo azul, Nirón, en caso de que haya alguna deficiencia, alguna degradación, pero en casos de tuberías con acero, a medida que pasa el tiempo, se disparan absolutamente. Entonces, si tú coges una corrosión media, la diferencia de pérdidas de carga de en una instalación u otra se te va a más del 70%. Y eso implica que no ayudas energéticamente a la instalación. ¿Todo esto qué quiere decir? Claro, si tú utilizas un sistema plástico, pues vas a reducir esas pérdidas de carga. ¿Eso que va a implicar? Que luego en los equipos de bombeo no vas a necesitar una potencia tan elevada, por lo tanto estás mejorando la parte energética y también es lo que les indicaba, que como el diámetro interior se va a quedar constante, estás asegurando que ese edificio puedes mantener ese proyecto inicial a lo largo de la vida útil, ¿vale? Otro aspecto dentro de reducción energética, lo que se le llama la dispersión térmica. Como ya sabrán, en un tubo, si hay un trasiego de fluido caliente a temperatura, al final se está traspasando ese calor al exterior. Eso es transmitir térmicamente el calor del fluido. Por RITE nos obligan a que has de poner un espesor de aislamiento para proteger esas tuberías. No permiten que pase el fluido y se pueda trasladar el calor a la estancia. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú utilizas una tubería que es tipo Nirón, pues la dispersión térmica, como ven, además, tiene un coeficiente muy bajo respecto, por ejemplo, a las de acero, que eso ya es un plus. Pero además, eso que nos implica que cuando haces el cálculo de ese espesor, los espesores con una tubería como el sistema Nirón son mucho menores dentro de lo que necesita el RITE que en el caso de acero, que te salen unos espesores mucho más elevados. Pues estas cosas, para los instaladores, implican un coste muy elevado en la obra, ¿vale? O sea que ahí ya además ayudamos. Si ven, eso es una fotografía, es una termografía.
Es un intercambiador en la salida. No se ve, bueno, no sé si saben verlo bien, pero bueno, aquí la diferencia, lo único que queremos indicar es que si ven, aunque esté el acero o sea, con un aislamiento, etcétera, la temperatura del acero ya de por sí está transmitiendo mucha más calor que lo que haría, por ejemplo, el sistema Nirón, tanto si está aislado como si no. Y eso ya directamente se ve cuando entras en una sala y ahí estás perdiendo energía, ¿vale? Por eso es muy importante poner un material adecuado en las instalaciones. El otro aspecto, eran 5, hemos visto el primero, el segundo, pues esta es el consumo de agua. Está relacionado con la dispersión térmica. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer la instalación de agua caliente sanitaria en un hotel, viene el cliente a la habitación, se va a duchar y depende de qué instalación tengas, tarda unos minutos, que esto no, el agua, que no está a mi temperatura, y no nos damos cuenta y el agua corre. Eso es consumo de agua y eso el hotelero sí que lo nota. Entonces, si tú tienes una instalación con un tubo que es como el Nirón, ¿no?, que es plástico, estás ayudando a que cuando tú, desde el punto de producción de agua caliente hasta el punto de consumo en tu terminal, tu ducha, el tiempo que va a discorrer, que pasa una gota desde el inicio hasta el final es más corto con una tubería plástica que con una, por ejemplo, metálica de hierro, cobre, etc. Y eso, al final, el hotelero lo nota en su consumo. Todo esto, en el otro punto, pues un beneficio económico, evidentemente, si que lo cogemos todo, si reducimos esos costes de bombeo, que no hace falta estar bombeando de más para obtener ese caudal de diseño, si encima reducimos la energía de primario porque vamos a reducir los metros cúbicos de combustible y tenemos la suerte de reducir el consumo de agua, pues en la globalidad el hotelero al final pues tiene tiene un beneficio bastante alto anual. Dentro de la gestión de residuos, bueno, pues evidentemente se suministran tuberías, etcétera, con materiales que son todos reciclables, ¿no? Pues cartón o plásticos que sean reciclables. Para los que conozcan este tipo de tuberías, cuando se va a instalar no se gasta material, prácticamente se utiliza todo y no hay restos reales, ¿vale?, de desecho. Pero además es un material que es reciclable, ¿vale? Y, lógicamente, la palabra que ahora se dice más, ¿no?, la sostenibilidad. Son productos que son libres de halógenos, eso es súper importante. Como hay materiales, por ejemplo, el PVC, que es mejor no ponerlo. O sea, son cosas... Y, además, bueno, lo de la durabilidad, si tú tienes un proyecto que lo puedes mantener durante el largo de toda la vida del edificio con las mismas condiciones de servicio, estás evitando que esas tuberías se vayan degradando y se acaben perjudicando, por lo tanto puedes llegar a los 50 años de ejercicio continuo, que es como se hacen los proyectos, y eso te está evitando un coste de rehabilitación, de cambio de tuberías, etcétera. Y además, como ya se ha comentado, que portamos lo mínimo que nos piden, ¿no?, que nos piden, por ejemplo, Copenta cuando hace los proyectos, pues la declaración ambiental de producto, eso es lo mínimo que has de tener, que ya saben que es un diagnóstico voluntario que realiza un tercero, te va a las fábricas, que te lo mira todo. Es un proceso que te dura 1 año y medio, 2 años, para que te lo hagan todo. Y además, siempre también, que aquí no lo he puesto, pero bueno, las ISO 14001, ¿no?, de fábrica, eso también es importante. Casos de éxito, pues a nivel de certificaciones. Aquí está el hotel, bueno, un hotel de Barcelona, de 1882, que tiene toda la fontanería. En la cadena MIM también estamos colaborando, por ejemplo, en el MIM Baqueira, ahí tenemos toda la instalación de fontanería y climatización con el sistema Nirón y también en certificación LEED. Este es un ejemplo que siempre me gusta ponerlo porque aquí en España, en diferencia, por ejemplo, con Latinoamérica, aquí solo apuestan los privados, ¿no?, los hoteleros. En cambio, esto es un polideportivo, que además ellos también los hicieron, Ecopenta, que es público, está en Barcelona. Es la primera vez que una entidad pública se mete en temas de sostenibilidad, de certificación LEED. Y por eso me hace gracia ponerlo, porque en Latinoamérica, que nosotros trabajamos mucho, allí, todo lo que le llaman municipalidades, ellos son los primeros que piden todo esto, pero aquí no. Aquí la parte política no se mete. Y me hace gracia siempre ponerlo porque se obtuvo. Bueno, y Ecopenta fue quien lo hizo. Y, por ejemplo, en sellos BREEAM, pues un mogollón. Al final, todo esto de sellos BREEAM, LEED, está muy, muy instaurado en el sector hotelero. Y ya se ve que hay
hay ya un movimiento de clientes que van en busca de hoteles que ya tengan estas certificaciones, y eso es muy importante. Pues el Hotel Gran Marina, que está allí en el Puerto de Barcelona, también tiene toda la parte de fontanería, y también hay promotores a nivel de viviendas aquí en España que ya empiezan a hacerlo en sus propias promociones. Por ejemplo, esta es una promotora, el Lugo, que ya sus edificios ya piden también que tengan sello LEED. BREEAM en este caso. Y aquí, bueno, otros ejemplos, como les digo, trabajamos mucho en Latinoamérica, allí tiran mucho de otros sellos, porque a día de hoy hay sellos, bueno, hay muchísimos, pues allí hay mucho el H, que se llama. Bueno, la idea es que a nivel global se ha de ir apostando para ir más allá, ¿no? Y poder dar un poco de sostenibilidad a los edificios. Para acabar, servicios técnicos que tenemos desde Italsan para poderos ayudar en todos estos temas de certificación, de proyectos. Pues siempre vamos de la mano del cliente desde el inicio, desde el proyecto, en las prescripciones, para indicarles realmente qué necesidades tienes, qué gamas necesitas instalar, cómo hacerlo. Cuando es temas de certificación LEED, bueno, yo soy la Environment Product Manager, pero bueno, tenemos el equipo y entonces es qué necesitas, si es lo básico que son declaraciones y el certificado, o hay otros tipos de sellos como más tipo Cradle to Cradle, etcétera, que son como más exigentes. Estos te piden además que des temas de cantidades de materia prima, bueno, de compuestos, etcétera, etcétera. Pues todo eso os podemos ayudar. También en temas de cálculos, tenemos softwares de cálculo y también una cosa muy importante que no dejamos nunca al instalador o al propietario solo. Es decir, tú haces el proyecto, lo construyes, pero estamos ahí en el mantenimiento. Y eso es muy importante porque a veces pasan cosas y se quedan como, ¿y ahora qué hago? Y para no ir haciendo chapuzas de, ahora te pongo esto aquí, nosotros vamos, tenemos nuestros comerciales, una red enorme, y apoyamos y asesoramos para que ese diseño no se rompa, ¿vale? Porque sí que muchas veces cuando hay reformas o para acabar de solucionar, fastidias un poquito ese trazado y ya generas puntos muertos, tienes problemas de legionela. Entonces, ahí queremos siempre estar de vuestro lado. Y, evidentemente, no olvidarnos del tema BIM, que aquí nos ha hablado hoy, pero es súper importante, y más en el tema de la circularidad. Como saben, a día de hoy es la herramienta que se está utilizando o se va a utilizar para parametrizar todo el tema de los valores climáticos de descarbonización de los elementos. Porque cuando tú acabas todo el edificio, cuando llega a su final de vida útil, ya no vamos a tirarlo, sino que ahora se va a reciclar, a intentar reubicar esos materiales para volver a hacer otros materiales nuevos o de los mismos. Y esto es muy importante. Ya acabar, ¿nosotros qué hacemos? Pues todo lo que necesitan, pues cogemos, les hacemos el modelado, los despieces para que lo tengan exacto. Si saben lo que es el BIM, al final lo que te hace, ya os paso unos ejemplos, es un enjambre de yo necesito ver mis instalaciones y al final el BIM lo que te mira es que no haya interferencias. Que antes hacía un trazado así lineal y en 50 planos, aquí no, aquí la gracia es que es 3D y te permite ver que no chocan unas con otras, con materiales de arquitectura, etcétera, etcétera. O sea, tienes todo el edificio en 3D, perfecto, ¿vale? Y puedes pinchar y te da todos los datos, etcétera. Entonces, este es un ejemplo del Hotel Cactus Playa o el Palladium de Menorca, que aquí no sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí eran todas las redes, aquí estaba todo. Agua fría, agua caliente, climatización y contra incendios, evacuación, que son otras gamas, no es Nirón, pero bueno, para que vean que es muy importante tener un modelo porque es súper complejo y complicado tener las instalaciones bien ubicadas y tenerlas que puedas ir directamente y mirar qué le pasa y tenerlas todas referenciadas. Y con esto acabo, les dejo nuestros contactos por si nos quieren trasladar cualquier consulta. Gracias.